Buenas tardes. Aquella tarde, la sala del tribunal en la Ciudad de México se convirtió en testigo de una lucha extraordinaria. Una catequista embarazada de 7 meses se puso de pie para defender a su esposo, calumniado por la policía judicial. Cuando la verdad salió a la luz, la justicia prevaleció. Esta es una historia real sobre el coraje, el amor y el derrumbe de la arrogancia del poder. Aquella tarde, bajo el cielo abrasador de la Ciudad de México, el patio del Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotado de gente. Los reporteros estaban ocupados ajustando las posiciones de sus cámaras. Los oficiales de seguridad iban y venían, y los visitantes del juicio llenaban los pasillos. En medio de ese bullicio, apareció la figura de una mujer joven que hizo que muchos ojos se voltearan de inmediato. Ella era María Belén, una mujer de 26 años, conocida ampliamente como catequista y líder comunitaria en su parroquia. Con un vestido largo y sencillo de color negro que llegaba hasta sus tobillos, y un rebozo blanco inmaculado que cubría sus hombros y parte de su cabello, María Belén lucía modesta pero irradiaba una autoridad inusual. Su rostro era hermoso y sereno. Su piel clara estaba limpia, como si el polvo de las calles de la capital no la hubiera tocado. Sin embargo, lo más llamativo era su vientre abultado. Su embarazo había entrado en el 7º mes. Aunque claramente estaba en una condición que no era fácil, se mantuvo erguida y caminó con paso firme hacia el interior del edificio. Como si el peso del embarazo nunca obstaculizara su espíritu. Todos los que la vieron se dieron cuenta de inmediato. Esta no era solo una mujer común. Esta era la esposa del acusado que estaba siendo el tema de conversación caliente en los noticieros y redes sociales. Su esposo, José Luis, un maestro de religión y técnico en computación, fue acusado de poseer y consumir drogas por un policía judicial llamado comandante Héctor Ramírez. Este caso estuvo lleno de irregularidades desde el principio, el arresto sin orden judicial, la evidencia encontrada misteriosamente, hasta la negativa de José Luis a dar mordida, soborno, para que el caso se cerrara. Ese día, María Belén no vino solo como la esposa del acusado, sino como una testigo clave que se atrevía a revelar la verdad ante el público. Su valentía para enfrentar a una institución legal corrupta hizo que su nombre fuera discutido en todas partes. Desde el primer día anunció que estaría presente en el juicio. Su presencia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia, especialmente porque era una mujer embarazada y estaba en una posición que el sistema consideraba débil. Sin embargo, esa debilidad no se veía en absoluto en los pasos de María Belén. Con la respiración regular y el rostro tranquilo, caminó pasando las filas de visitantes que se ponían de pie para abrirle paso. Algunas personas susurraban admirando la firmeza de su corazón, mientras que otros levantaban sus celulares para tomar fotos. Los periodistas la apuntaban con cámaras y micrófonos. Pero María Belén no se inmutó. No le interesaba la atención de los medios. Su objetivo era uno solo: defender a su esposo difamado y silenciar las mentiras que habían derribado la dignidad de su familia. En su silencio se guardaba una llamarada de fuego. En su calma se guardaba una ola que pronto sacudiría el juicio de ese día. No lloraría en la sala del tribunal. No pediría compasión. Hablaría como una testigo que sabe exactamente lo que sucedió y se mantendría de pie hasta el final para hacer valer la verdad. En la sala principal del tribunal, los bancos de los visitantes estaban llenos. El juez ya estaba sentado en su estrado alto y los agentes de seguridad vigilaban estrictamente cada lado de la sala. Cuando llamaron el nombre de María Belén, todos los ojos se fijaron en ella. Se levantó y avanzó recorriendo el estrecho pasillo hacia el banquillo de los testigos. En ese instante, la atmósfera de la sala se volvió repentinamente silenciosa. Todos los presentes sabían que esto no era solo una sesión ordinaria. Este sería el momento que determinaría el rumbo del juicio, e incluso podría cambiar la dirección de la opinión pública. Porque quien estaba de pie allí no era solo una maestra religiosa. Era una mujer que llevaba 2 vidas a la vez y se atrevía a desafiar la calumnia de un agente del Estado. La mirada de sus ojos, aguda y llena de convicción, hizo que incluso el juez la mirara con respeto. María Belén había llegado y su presencia era el comienzo de una gran sacudida que lo cambiaría todo.
En el lado derecho de la sala del tribunal estaba sentada una figura que llamaba la atención no por su autoridad, sino por la forma de su cuerpo y su expresión arrogante. Héctor Ramírez, un policía judicial de 37 años, vestía el uniforme táctico oscuro que parecía demasiado apretado en su cuerpo obeso. Su barriga abultada colgaba, sobresaliendo como si fuera a explotar detrás de los botones de su camisa que estaban a punto de reventar. Sus sienes estaban empapadas de sudor. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, su rostro seguía mostrando una soberbia difícil de ocultar. Su mirada era salvaje, llena de una impresión amenazante. Estaba sentado con las piernas abiertas de par en par, con los brazos cruzados sobre el pecho. Como si toda esta sala del tribunal estuviera bajo su poder. Héctor no era solo un testigo de la fiscalía, sino también el policía que arrestó a José Luis, el esposo de María Belén. Con la acusación de posesión de narcóticos, se posicionaba como el oficial que logró desmantelar un crimen. Sin embargo, detrás de todo eso había un aroma podrido que comenzaba a ser olido por el público. El nombre de Héctor el Gordo Ramírez ya era conocido desde hacía mucho tiempo en el entorno policial como un policía resbaladizo. Resbaladizo no por ser inteligente, sino por ser hábil para evadir el peso de la ley y jugar con los casos. Muchos abogados habían susurrado en los pasillos del tribunal sobre los paquetes de evidencia que a él le gustaba manipular, especialmente cuando el sospechoso no quería soltar dinero para el arreglo. En el caso de José Luis, el público comenzó a preguntarse, ¿por qué el arresto se realizó en la noche sin una orden de cateo oficial? ¿Por qué solo hubo un testigo, el propio Héctor? ¿Y por qué la evidencia de drogas se encontró justamente en un lugar inusual, escondida dentro del armario de ropa del bebé? Esta sospecha se fortaleció debido al historial de Héctor, quien a menudo sacaba evidencia de su propio bolsillo trasero para luego acusar a civiles inocentes como criminales. Algunos periodistas de investigación incluso habían recopilado datos sobre sus violaciones éticas. Sin embargo, todos sus expedientes desaparecían a nivel interno. Aunque su rostro aparecía a menudo en los medios como un oficial que combatía el crimen, entre los periodistas judiciales, Héctor era el símbolo de la pequeña corrupción que creció hasta hacerse grande porque se le permitió. El caso de José Luis era la cumbre de su audacia para jugar con fuego. Pensó que, como en los casos anteriores, la víctima se callaría, pagaría y asunto terminado. Pero esta vez era diferente. No tomó en cuenta la figura de María Belén, una esposa que no solo era inteligente, sino que también tenía las agallas tan duras como una roca. La presencia de María Belén en la sala del tribunal ese día puso nervioso a Héctor. Aunque trataba de cubrirlo con una cara arrogante, sabía que su testimonio sería probado hasta el límite y sabía que esta vez había ojos públicos observando agudamente cada una de sus mentiras. Pero Héctor había vivido demasiado tiempo en un poder falso. Hasta el punto de creer que podía doblar la ley a su antojo. Entre los susurros de los periodistas y observadores legales sentados en la fila de atrás, el nombre de Héctor se repetía una y otra vez. Algunos de ellos escribían rápidamente en sus libretas, observando los movimientos de ese hombre gordo que comenzaba a inquietarse. Se notaba en la forma en que se secaba las sienes con un pañuelo sucio. Pero aún así, cuando fue llamado para dar su testimonio, Héctor se levantó inflando el pecho y con una sonrisa cínica forzada. No sabía que esa tarde, lo que había estado ocultando bajo capas de uniforme y rango comenzaría a destaparse. Ante el juez, ante el pueblo y ante una mujer joven embarazada de 7 meses que no tenía ni el más mínimo miedo de decir su nombre y mirarlo directamente a los ojos. Ese día, Héctor se convirtió en el centro de atención no por la grandeza de su deber como policía, sino por el hedor de las mentiras que pronto explotaría en medio de la sala del tribunal. Cuando se abrió oficialmente la sesión y el mazo del juez golpeó 3 veces, el ambiente se volvió repentinamente silencioso. Todos los ojos se dirigieron al asiento de los testigos cuando llamaron el nombre de María Belén. Con calma, se levantó caminando lentamente por el estrecho pasillo entre los bancos de los visitantes. Su cuerpo, cargando un embarazo de 7 meses, parecía sólido y cada uno de sus pasos reflejaba una convicción que no podía ser desviada. Llegó a la silla de los testigos, puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad sin cambiar nada.
No salió ningún sonido de la sala del tribunal, aparte de la respiración contenida de los visitantes que se daban cuenta de que la testigo que iba a hablar no era una mujer común. Luego María Belén abrió la boca. Su voz era suave, no se elevaba, pero se escuchaba en todos los rincones de la sala. Cada frase fue entregada de manera coherente. Cada palabra fue elegida con cuidado pero con firmeza. María Belén no solo hablaba por su esposo, estaba hablando en nombre de todas las víctimas de la calumnia y la arbitrariedad. María Belén explicó cómo esa noche su casa en la colonia fue golpeada por varios policías sin mostrar ninguna orden de cateo. Recordaba perfectamente cómo Héctor entró con sus botas sucias directamente a la sala, ordenando a todos que se tiraran al suelo y revolviendo el contenido de la casa como si estuviera buscando algo que en realidad ya había preparado de antemano. Mencionó claramente que en ese momento ella estaba hirviendo agua para tomar té y su esposo José Luis estaba arreglando unos cables de red en el patio trasero. No hubo testigos de la asociación de vecinos ni del jefe de manzana, no hubo documentación oficial. Solo Héctor y dos de sus subordinados que llegaron con acusaciones y una actitud grosera, alegando que la evidencia en forma de una pequeña bolsa de plástico fue encontrada en el armario del bebé, el cual ni siquiera se había usado porque su primer hijo aún no nacía. Ese armario siempre estaba cerrado con llave y solo María Belén tenía la llave. Sin embargo, esa noche el armario ya estaba abierto y el plástico apareció de la nada. Ella presentó ese hecho con un tono plano, pero con una mirada aguda que penetraba la podredumbre de Héctor al otro lado de la sala. No deteniéndose ahí, María Belén luego reveló el hecho más impactante. Varios días después del arresto, Héctor fue a la casa de su madre y presentó una oferta de paz. Dijo, si la familia entrega la cantidad de 50,000 pesos, entonces el caso de José Luis se simplificará y el proceso no se extenderá. María Belén, que conocía desde hacía mucho tiempo los principios morales y vivía en el camino recto, rechazó rotundamente esa oferta. No estaba dispuesta a que su esposo fuera etiquetado como un criminal para el beneficio de un oficial corrupto. Frente al juez y a todos los visitantes, María Belén relató esa conversación en detalle, incluyendo la hora y el lugar del suceso. Se escuchó a algunos visitantes suspirar. Algunos anotaron rápidamente en sus cuadernos y otros miraron a Héctor, que ahora comenzaba a verse incómodo. María Belén no acusaba sin base. Desafió a Héctor a negarlo bajo juramento y declaró estar lista para traer testigos adicionales si fuera necesario. Sabía que su valentía ese día determinaría el destino de su familia. El testimonio de María Belén sacudió la sala del tribunal. El juez se veía anotando seriamente, incluso levantó la cara para observar a María Belén por más tiempo de lo habitual. Mientras tanto, el Ministerio Público parecía comenzar a recalcular su estrategia. Por otro lado, Héctor empezaba a parecer nervioso. Sus manos jugaban con una pluma. Sus ojos no podían mirar directamente a la testigo. María Belén estaba de pie allí no como una víctima resignada, sino como una luchadora con dignidad. A pesar de estar muy embarazada, no mostró ni un ápice de debilidad. No se defendió con excusas, no pidió piedad y no mendigó simpatía. Lo que presentó fue simplemente la verdad organizada y entregada con total valentía. Cuando terminó su testimonio, la sala del tribunal seguía en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. Pero esa tensión era la prueba. Todos se daban cuenta de que lo que acababan de escuchar era un testimonio que podía revertir todo el rumbo del juicio. Y ese día, la voz de una mujer embarazada se convirtió en el arma más afilada capaz de penetrar el muro de mentiras de un agente del Estado. La sala del tribunal, que al principio estaba tranquila, comenzó a sentirse caliente. Con cada palabra que salía de la boca de María Belén, cada declaración que lanzaba pelaba capa tras capa la podredumbre que había estado oculta tras el nombre de la institución legal. Los periodistas sentados en los bancos traseros comenzaron a agachar la cabeza profundamente, escribiendo rápido, anotando citas agudas y valientes. Algunos de ellos incluso ya habían preparado transmisiones en vivo a través de las redes sociales. Por otro lado, los activistas de derechos humanos que sospechaban desde hacía mucho tiempo de las andanzas de Héctor comenzaron a intercambiar miradas, asintiendo lentamente como confirmando que sus sospechas todo este tiempo no eran infundadas. Cada frase de María Belén era como un golpe de mazo sobre la mesa de la justicia.
Presentó pruebas verbales con una estructura sistemática sin tartamudear ni un poco. Explicó la hora, el lugar, los nombres, incluso los detalles de la posición en la habitación cuando Héctor realizó la intimidación y la petición del dinero. Todo eso dejó a los visitantes pasmados. No pocos de ellos apretaron los puños en su regazo conteniendo la rabia. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Héctor, sentado en el banco de los testigos de la acusación, comenzó a perder el control. Interrumpió varias veces con un tono alto. Incluso acusó a María Belén de ser una mujer que buscaba protagonismo político. Esas palabras groseras invitaron de inmediato a murmullos incómodos de los visitantes del juicio. El juez incluso tuvo que golpear el mazo 3 veces para que Héctor se callara y le diera tiempo a la testigo de terminar su declaración. Pero Héctor no se detuvo. Al contrario, lanzó comentarios cada vez más inapropiados, insinuando que el embarazo de María Belén era una táctica para buscar simpatía pública e incluso dijo que las mujeres débiles no deberían entrar en una sala de tribunal como esta. Esas palabras hicieron que muchas de las personas presentes voltearan hacia él con miradas feroces. Algunos abogados sentados atrás bajaron la cabeza avergonzados. Como si no pudieran creer que un compañero del sistema judicial pudiera decir frases tan viles a una mujer embarazada que buscaba justicia. El juez comenzó a anotar irregularidad tras irregularidad con una expresión cada vez más seria. Su mano no dejaba de escribir en el papel de las actas. Fue en medio de esta presentación que Héctor se levantó de su asiento con una emoción explosiva. Señaló con el dedo a María Belén llamándola mentirosa e incluso avanzó hacia la testigo como si fuera a atacarla. Los policías procesales se levantaron de inmediato para bloquearlo. Pero el ambiente ya estaba ardiendo. El juez volvió a golpear el mazo, esta vez con fuerza, y advirtió que una interrupción más haría que Héctor fuera expulsado de la sala. Pero en medio de todo eso, María Belén permaneció sentada tranquilamente. No mostró miedo en lo absoluto. Solo cerró los ojos un momento, respiró hondo y luego reanudó su declaración con una voz más fuerte. No se rindió y, de hecho, su calma fue una bofetada moral para Héctor, que entraba cada vez más en pánico. El juicio de esa tarde se convirtió en un campo de batalla psicológico. De un lado estaba una mujer embarazada testificando con la cabeza fría. Del otro lado estaba un agente del Estado tratando de defender una mentira con ira. Los periodistas no dejaban de anotar. Algunos de ellos comenzaron a escribir titulares con tono firme. María Belén destapa manipulación de pruebas. Policía interrumpe a testigo. Juez furioso y catequista embarazada enfrenta a policía brutal. Los activistas comenzaron a preparar el material para el reporte a la Comisión de Derechos Humanos. Ese juicio, que inicialmente se consideraba un mero trámite para condenar a José Luis, se transformó en un escenario para que el público presenciara quién realmente mentía y quién luchaba. Y cuanto más gritaba Héctor, más gente creía que estaba ocultando algo. Mientras tanto, María Belén, que seguía hablando con voz firme, se había ganado la simpatía y la convicción del público de que la verdad estaba de su lado. La situación en la sala del tribunal ardía cada vez más. Héctor, que desde el principio se veía inquieto, ahora había perdido el control por completo. Su rostro estaba rojo, el sudor le escurría y su respiración era agitada como la de alguien acorralado que ya no sabe dónde esconderse. Cada frase de María Belén era como un golpe certero que impactaba contra el muro de sus mentiras. Intentó negar, gritar e interrumpir. Pero ninguno de sus argumentos fue capaz de silenciar la verdad que María Belén presentaba. Y en medio de la presión que explotaba en su mente, sin que nadie lo esperara, Héctor de repente se levantó de su silla. Sus pasos fueron rápidos y bruscos, su rostro lleno de ira. En un instante, caminó hacia María Belén que aún estaba sentada en la silla de los testigos. Mucha gente pensó que solo quería reprenderla o señalarla. Pero lo que sucedió fue mucho más bárbaro que eso. Con un movimiento brutal, Héctor levantó su mano derecha y golpeó el rostro de María Belén con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada se escuchó nítidamente en todos los rincones de la sala. La cabeza de María Belén se giró hacia un lado y su cuerpo salió despedido de la silla cayendo al suelo de mármol de la sala. Su labio se partió, la sangre brotó de inmediato, manchando su rebozo blanco y limpio.
El ambiente se volvió caótico al instante. Algunos espectadores gritaron histéricamente. Un periodista dejó caer su cámara y los activistas se levantaron de sus asientos. Los oficiales de seguridad, que deberían haber estado alerta, reaccionaron tarde. Solo se movieron cuando María Belén ya estaba tirada en el suelo, haciendo una mueca de dolor mientras se sujetaba el vientre abultado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos aún miraban fijamente a Héctor. No había lágrimas. Solo una ira profunda de una mujer que acababa de ser tratada como un animal frente a la ley que se suponía debía protegerla. Héctor, después de haber golpeado, no retrocedió. Al contrario, se paró inflando el pecho desafiando a cualquiera que se atreviera a detenerlo. Gruñía señalando al juez, al fiscal y a los visitantes como si todavía tuviera el poder. «Mujer mentirosa, merece ser tratada así», gritó. Sin embargo, sus palabras fueron respondidas de inmediato con gritos de furia desde los bancos del público. «Agárrenlo, destitúyanlo», gritó un activista. «Esto es un tribunal, no un lugar para que un criminal haga berrinches», añadió otro. El juez golpeó el mazo repetidamente. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de ira. Ordenó a los guardias que detuvieran a Héctor de inmediato. 2 policías finalmente avanzaron con duda, agarraron los brazos de Héctor y lo forzaron a volver a su silla. Pero todo eso sucedió demasiado tarde. María Belén se había convertido en víctima de violencia física en una sala de tribunal que se dice sagrada. Y la herida en su labio, la sangre en su rebozo, se convirtieron en la prueba real de la moral y mentalidad rota de un agente del Estado que debería ser el protector del pueblo. Mientras obligaban a Héctor a sentarse, la sala seguía llena de alboroto. Algunos visitantes comenzaron a grabar el incidente con sus celulares difundiendo el incidente brutal a las redes sociales en vivo. El hashtag Justicia para María Belén comenzó a subir en las plataformas digitales. Los activistas se acercaron al equipo de abogados de José Luis para ofrecer ayuda adicional. Y lo más asombroso fue la reacción de la propia María Belén. Aunque su rostro sangraba y su cuerpo estaba débil, intentó sentarse lentamente rechazando ayuda, y se obligó a permanecer en la silla de los testigos. No quería callar. Quería terminar su testimonio. Sus labios temblaban, pero su voz firme aún se escuchaba. «Continúo en este juicio. No he terminado». Esa frase hizo que la sala volviera a guardar silencio. En un momento muy doloroso y lleno de ira, el público presenció que la mujer que pensaban que se derrumbaría, se puso de pie más fuerte que nadie. Y en ese momento todos los presentes supieron que Héctor había cruzado el último límite y su momento de ser destruido por la verdad había comenzado. En cuestión de segundos, después de que el golpe brutal de Héctor impactara el rostro de María Belén, el estruendo de emociones contenidas en el pecho de José Luis explotó. Estaba sentado en el banco de los acusados, esposado, vigilado estrictamente. Pero el dolor en su corazón como esposo al ver a su amada esposa, una mujer santa que llevaba a su hijo, ser agredida frente al público, quemó de inmediato todos los límites de su paciencia. Sus ojos se abrieron, su rostro se puso rojo y sin pensarlo 2 veces saltó de su asiento. Las manos que aún estaban atadas con esposas de acero no pudieron detener el movimiento. El instinto de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por el honor de su familia. Con el cuerpo lleno de energía y una mirada aguda llena de venganza, José Luis se lanzó hacia Héctor como una flecha disparada sin dudar. Los oficiales que debían bloquearlo se quedaron pasmados al ver ese salto tan rápido y lleno de valentía. Héctor, que acababa de pararse con arrogancia después de golpear a María Belén, no esperaba que el hombre al que había esposado y humillado respondiera con tal fuerza. En un golpe lleno de ira y justicia, José Luis impactó su codo contra el rostro de Héctor con una precisión aterradora. El sonido de huesos rompiéndose se escuchó claramente cuando el tabique nasal de Héctor fue destrozado por el codo de hierro vivo de un esposo furioso. La sangre brotó de inmediato de la nariz de Héctor manchando su uniforme táctico, ensuciando la silla y el piso de mármol. Su cuerpo gordo se tambaleó hacia atrás. Incapaz de soportar el impacto del golpe que venía de la sinceridad del amor y el sentido de justicia traicionado. Cayó golpeando el suelo duro con un sonido sordo y luego aulló de dolor mientras se retorcía como una bestia que ha perdido su poder.
El chillido de dolor de la boca de Héctor no era solo por su nariz rota, sino porque su ego, que nunca había sido tocado, finalmente se hizo añicos frente al público. Los oficiales de seguridad finalmente reaccionaron. Se movieron rápido. Parte de ellos sujetó de inmediato el cuerpo de José Luis, empujándolo de vuelta al banco de los acusados e intentando separar a los dos hombres. Algunos oficiales más antiguos sujetaron a Héctor, que seguía gimiendo en el suelo, presionando un trapo contra su nariz que no dejaba de sangrar. Pero la situación ya se había desbordado. Nadie podía borrar ese momento heroico y dramático. En la mente de los testigos, la sala del tribunal se convirtió en testigo de la historia de valentía. Un hombre común que, aunque esposado, no estuvo dispuesto a dejar que el honor de su esposa fuera pisoteado. Los periodistas, que aún estaban conmocionados por el evento anterior, ahora volvieron a encender sus cámaras. Los destellos de los flashes llenaron la sala. Las redes sociales explotaron al instante. El video del golpe de José Luis se difundió y el público vitoreó. Los hashtags Todos somos José Luis y Justicia para Belén ocuparon los primeros lugares y miles de comentarios inundaron el mundo digital. Ese es un verdadero esposo. Golpe por la justicia. El criminal con uniforme recibió su merecido. En medio de ese caos, María Belén, que había caído, ahora había sido ayudada a sentarse de nuevo por un abogado. La sangre aún corría de su labio, pero sus ojos seguían mirando a José Luis con una mirada llena de emoción. No hablaron, pero se entendieron mutuamente. En las heridas y la sangre, su amor mostró su fuerza suprema. Mientras tanto, sacaron a Héctor de la sala para recibir atención médica. Pero más que una herida física, él sabía que su dignidad estaba destruida. Ya no se paraba como una autoridad, sino como una figura perdedora que confiaba en el poder para oprimir a los débiles, y cayó de bruces cuando la verdad contraatacó. Y José Luis, que aún estaba sentado con las manos esposadas, ya no se veía como un acosado. A los ojos del público, a los ojos del pueblo y a los ojos de la propia justicia, José Luis era el héroe de ese día. Un hombre que se puso de pie no solo por sí mismo, sino por su esposa, su hijo no nacido y la verdad que ya no debía ser pisoteada. La sala del tribunal, que antes era ruidosa y llena de emociones, de repente se volvió silenciosa. No un silencio de paz, sino un silencio porque todos se quedaron callados en confusión, sorpresa y una nueva conciencia. El juez, sentado en su silla alta, parecía nervioso. Su mano golpeó el mazo varias veces por reflejo. Orden en la sala. Su voz temblaba. Pero esta vez no era por enojo, sino porque él mismo presenció cómo la ley que defendía había sido pisoteada por un agente desde adentro. Los ojos del juez miraron fijamente el lugar donde Héctor había estado tirado. Mientras María Belén estaba sentada recostada débilmente, aún limpiándose el labio roto. Ya no había dudas. Los hechos habían hablado y las actitudes habían mostrado quién merecía ser creído. El juez, que desde el principio parecía neutral pero un poco inclinado hacia el lado de la fiscalía, ahora respiraba hondo lentamente. Consciente de que ya no podía confiar en los informes oficiales que hasta ahora se consideraban sagrados. Mientras tanto, el ambiente de la sala cambió a un mar de emociones. Muchos ojos miraban a María Belén con una mirada de compasión. Pero no una lástima pasiva, sino un respeto profundo. La veían no solo como testigo, no solo como la esposa del acusado, sino como un símbolo de valentía. Una mujer embarazada de 7 meses abofeteada en público, que sin embargo se mantuvo firme, se sentó de nuevo y dijo, «No he terminado». Esa frase se quedó grabada en la mente de cualquiera que estuviera presente. Por otro lado, Héctor, que antes era conocido como un ejecutor de la ley estricto, ahora se convertía en el símbolo de la podredumbre del sistema. Los insultos comenzaron a surgir no solo de los visitantes, sino de los medios presentes. Algunos periodistas ya ni siquiera contenían sus comentarios personales, burlándose de Héctor con miradas agudas mientras seguían escribiendo rápido en sus notas. Sabían que hoy no solo estaban cubriendo un juicio, estaban presenciando un punto de inflexión en la lucha por la justicia. Las cámaras de varios medios locales y nacionales no dejaban de trabajar. Rincón tras rincón de la sala era inmortalizado.
Algunos periodistas grababan directamente el rostro de María Belén, que permanecía estoica a pesar de estar cubierta de heridas, así como la figura de José Luis, que seguía esposado pero sentado erguido como un héroe. En cuestión de minutos, el video de ese evento se difundió ampliamente en las redes sociales. Las imágenes del golpe de respuesta de José Luis contra Héctor se volvieron virales al instante y el público enfureció. Las cuentas oficiales de la Fiscalía General de Justicia fueron inundadas de comentarios. Miles de personas exigían una investigación exhaustiva, pedían que Héctor fuera destituido y encarcelado, y urgían a la institución policial a no seguir encubriendo a elementos como él. Hashtags como Justicia para Belén, José Luis libre, héroe de familia y cárcel para el Gordo Ramírez dominaban las tendencias. Incluso figuras públicas, activistas y líderes religiosos alzaron la voz. Exigían justicia no solo para María Belén y José Luis, sino para toda la gente humilde que ha sido silenciada por informes falsos y pruebas fabricadas. En medio del bombardeo de la opinión pública que seguía creciendo, el juez finalmente se dio cuenta de que su decisión ese día quedaría registrada en la historia. Miró a María Belén largamente, luego pasó a José Luis, que seguía sentado tranquilo. Luego miró hacia donde se habían llevado a Héctor. Con una voz que comenzaba a ser firme, pidió un receso de 10 minutos para deliberar el resultado del juicio. Pero estaba claro por la expresión de su rostro que la decisión ya estaba tomada. Lo que se reveló ese día no fue solo la mentira de un policía, sino el daño de un sistema que oprimía en silencio. Y de los escombros de esa podredumbre, surgieron dos figuras extraordinarias. Una esposa que no se sometió a la presión y un esposo que no temió defender el honor de su familia aunque estuviera esposado. La justicia al final no es solo una cuestión de leyes escritas, sino sobre el coraje de levantarse contra la injusticia. Aun cuando todo parecía imposible, y aún no se disipaba la vibración de ira que llenaba la sala debido a la violencia de Héctor contra María Belén, de repente el abogado de José Luis se levantó de su silla. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada era aguda. Levantó una pequeña memoria USB y dijo con voz potente: Su señoría, presentamos una prueba adicional que acabamos de recibir esta mañana de un ciudadano que prefiere mantener el anonimato. Esta prueba explicará todo el núcleo del asunto. La sala volvió a quedar en silencio. El juez miró al abogado y luego hizo una señal al secretario para que recibiera y proyectara la grabación a través de la pantalla de monitor disponible en la sala. Todos los ojos se dirigieron ahora a la gran pantalla que estaba al lado del juez. Segundos después, la grabación de las cámaras de seguridad, CCTV, del interior de la casa de José Luis comenzó a rodar. La imagen era un poco borrosa, pero lo suficientemente clara para mostrar la figura de un policía gordo con las características de su cuerpo obeso. No era otro que Héctor entrando a la recámara de María Belén y José Luis cuando ocurrió el operativo esa noche. En el video, se veía a Héctor revisando el armario de ropa, abriendo la puerta del pequeño armario donde colgaba la ropa del bebé, y luego rápida y sigilosamente sacando algo del bolsillo de su uniforme. Se le vio deslizando una bolsita de plástico transparente con polvo blanco dentro de la pila de ropa sin que nadie lo viera. Sus movimientos eran tan entrenados como alguien que lo había hecho muchas veces. No había sonido en la grabación, pero la imagen era más que suficiente para sacudir toda la confianza pública en las acusaciones que hasta ahora se habían lanzado contra José Luis. El ambiente de la sala cambió de inmediato. Algunos espectadores se taparon la boca porque no lo podían creer. Los periodistas se quedaron petrificados un momento y luego se pelearon por anotar y fotografiar la pantalla. Un activista se levantó señalando la pantalla y gritó: «Es prueba de siembra de evidencia, esto es criminal». El juez, al ver la proyección, no pudo ocultar su sorpresa. Su rostro palideció y la pluma con la que antes anotaba fue dejada lentamente en la mesa. La proyección se repitió 2 veces. Cada segundo en ese video era como un golpe consecutivo contra la credibilidad de la institución que se suponía representaba la ley. Ya no había espacio para negar. La grabación mostraba que la evidencia que fue la base del arresto de José Luis no fue encontrada, sino colocada por la propia mano de Héctor. Ese crimen no era solo una violación ética, sino un delito penal grave, fabricación de pruebas por un servidor público.
El abogado de José Luis explicó entonces que esa cámara había sido instalada por José Luis para monitorear la seguridad de la casa debido a robos en la colonia. La grabación se había perdido porque el disco duro se dañó, pero fue recuperada por un técnico la noche anterior. El testigo técnico también estaba presente y listo para jurar que el video era auténtico y sin edición. Esta no era una defensa vacía. Esta era el arma final que sellaba la verdad que intentaron silenciar. Héctor, si hubiera estado allí, no habría tenido palabras. Su rostro estaría pálido. Pero ahora a nadie le importaba. Ya no era visto como víctima del golpe de José Luis, sino como el autor de un montaje criminal. Los oficiales de seguridad comenzaron a alejarse como si no quisieran involucrarse más. El fiscal comenzó a bajar la cabeza profundamente evitando el contacto visual con el juez. Mientras tanto, María Belén, sentada en el lado izquierdo de la sala, miraba esa pantalla con ojos llorosos. No había arrogancia de victoria en su rostro, pero irradiaba un alivio profundo. Un alivio que solo poseen las personas que han probado la verdad a través de la lucha y las heridas. Dentro de esa sala, frente a la ley y el público, todos se dieron cuenta de que la mentira había sido desnudada y la justicia finalmente comenzaba a encontrar su camino. Después de que se mostró la prueba del video y se presentó al testigo adicional para confirmar la autenticidad, el ambiente de la sala se volvió muy tenso pero lleno de esperanza. Ya nadie hablaba. Los visitantes, periodistas, activistas, incluso los oficiales en servicio esperaban una sola cosa. El mazo de la justicia. El juez presidente, un hombre de mediana edad con rostro severo, miró las hojas del expediente que ahora parecían irrelevantes comparadas con la prueba visual que acababa de mostrarse. Miró a María Belén, luego a José Luis que aún estaba sentado con las manos esposadas. Después de una breve discusión con los otros dos jueces, el juez tomó aire y levantó el mazo, golpeándolo con un sonido fuerte que hizo vibrar la sala. Este tribunal decide que el acusado José Luis, hijo de Joaquín, es declarado no culpable de todos los cargos. Todas las acusaciones son retiradas y es puesto en libertad inmediatamente el día de hoy. La sala explotó en un estruendo de aplausos y gritos de emoción. El ambiente, que antes estaba lleno de tensión, se transformó en un mar de emociones desbordadas. María Belén bajó la cabeza. Sus dos manos cubrieron su rostro aún magullado. Las lágrimas fluían lentamente de las comisuras de sus ojos, no por debilidad, sino porque su lucha no había sido en vano. El abogado de José Luis sonrió satisfecho, se levantó y levantó la mano para calmar a la multitud. Algunos periodistas lloraban. Los activistas se abrazaban al fondo y el público vitoreaba los nombres de María Belén y José Luis con total respeto. Pero la sesión no había terminado. El juez volvió a levantar el mazo, esta vez con un rostro mucho más serio. En relación con el testigo de cargo, Héctor Ramírez. Después de considerar la prueba de video, el testimonio del técnico, así como el acto de violencia contra la testigo María Belén en la sala del tribunal, este tribunal declara que Héctor ha sido probado de manera legal y contundente de haber abusado de su autoridad, fabricado pruebas, dado falso testimonio y cometido lesiones contra la testigo. La sala volvió a callar. El tribunal impone la pena máxima contra Héctor Ramírez, destitución inmediata de la fuerza policial, una pena de prisión de 12 años, así como la confiscación de todos los bienes relacionados con prácticas de abuso de autoridad y extorsión. En ese instante, dos oficiales de asuntos internos entraron a la sala, donde habían traído de vuelta a Héctor vendado de la nariz. Le arrancaron las insignias y placas que aún estaban en su uniforme, uno por uno, ante todo el público y las cámaras. Ese momento se convirtió en el símbolo del fin de la arbitrariedad. Un oficial podrido que se sentía inmune a la ley. Ahora el culpable no solo fue derrotado, sino humillado ante el pueblo que oprimía. La justicia que había sido silenciada finalmente habló con fuerza. Por otro lado, José Luis, aún esposado, se puso de pie lentamente. Su abogado se acercó e hizo una señal al oficial del juzgado. Le quitaron las esposas. José Luis se masajeó las muñecas un momento y luego caminó hacia María Belén que seguía sentada con la cabeza baja. Con cuidado se arrodilló frente a ella, tocó la mano de su esposa y dijo suavemente:
ganamos, mi amor. No estamos locos. No hicimos nada malo. María Belén miró a los ojos de su esposo y la primera sonrisa sincera apareció finalmente en sus labios que aún sangraban. Los visitantes se pusieron de pie y dieron un largo aplauso, no solo por la victoria legal, sino por la fuerza, el amor y la valentía de dos seres humanos comunes que lucharon contra el poder con honor. Fuera de la sala, miles de internautas ya esperaban la noticia oficial. Y cuando el anuncio oficial del veredicto fue subido por los medios, el mundo digital volvió a retumbar. Ese día se registró no solo como la victoria de José Luis y María Belén, sino como la prueba de que la verdad, aunque oprimida e insultada, al final ganará si se lucha con la vida, lágrimas y coraje. Sus pasos eran lentos, pero cada huella estaba llena de significado. En el largo pasillo hacia la salida del tribunal, María Belén apretaba fuerte la mano de José Luis. Su mano aún temblaba, pero no por miedo, sino por la emoción incontenible. Su rostro estaba magullado, sus labios aún tenían sangre seca pegada. Pero detrás de esas heridas se veía una sonrisa suave que comenzaba a florecer. Una sonrisa que nacía no de la satisfacción, sino del alivio. Ese día, ella y su esposo no solo sobrevivieron a una trampa legal sucia, sino que lograron probar al mundo que la verdad puede ganar aunque sea luchada por la gente pequeña. Por otro lado, José Luis caminaba con la cabeza en alto. Las esposas ya no estaban. Sin embargo, la carga que soportó durante meses aún se sentía en su pecho. Pero una cosa era segura, ya no lo llamaban acosado. Ese día era un hombre libre, esposo, padre y héroe para su familia. Los visitantes del juicio se pusieron de pie al unísono, los aplausos resonaban no solo por la euforia, sino por el respeto profundo hacia María Belén y José Luis. Algunos incluso derramaban lágrimas. Una señora mayor sentada en la fila de atrás avanzó lentamente y abrazó a María Belén con sinceridad. «Eres una mujer extraordinaria, hija. Dios está con los pacientes», susurró con voz quebrada. En la esquina de la sala, los periodistas seguían tomando fotos, grabando esos pasos de victoria. Los activistas que al principio solo eran observadores ahora estaban a su lado, ofreciendo protección y apoyo. Nadie pensó que un juicio que se consideraba una formalidad se convertiría en un momento de resistencia del pueblo contra una institución corrupta. Pero de hecho, del vientre de una madre embarazada nació el coraje que derribó la arrogancia de los oficiales uniformados. Y de la mano de un esposo esposado salió el golpe que despertó a toda la nación. Cuando ambos cruzaron la puerta principal del edificio del tribunal, el cielo de la Ciudad de México seguía igual, caluroso y brillante. Pero ahora la luz del sol se sentía diferente. Se sentía como si los recibiera saliendo de la oscuridad. Fuera del edificio ya se habían reunido decenas de ciudadanos y simpatizantes que escucharon la noticia de esta victoria por las redes sociales. Estaban parados a los lados de la calle, dando espacio a María Belén y José Luis. Algunos levantaban carteles que decían apoyo a María Belén, cárcel a los policías corruptos y la ley no es propiedad del poder. El sonido de los claxones de los vehículos que pasaban sonaba como una forma de apoyo espontáneo. Un joven incluso cantaba una canción de protesta en la esquina de la calle haciendo el ambiente más emocional. Las cámaras de televisión nacional e internacional grababan todo. Sabían que esta historia no era solo una noticia local, sino un reflejo de la batalla eterna entre la verdad y la mentira, entre el pueblo y el poder desviado. María Belén miró el rostro de su esposo que ahora comenzaba a estar tranquilo. Se miraron y sin palabras supieron que el viaje no había terminado. Aún había heridas que sanar, reputación que limpiar y un hijo que debía nacer en un mundo más justo. Pero una cosa que sostenían con fuerza ese día, habían ganado no por fuerza, no por conexiones, palancas, sino por la valentía de pararse en la línea del frente cuando todos elegían callar. Las lágrimas de María Belén finalmente cayeron no por tristeza, sino por convicción. La convicción de que Dios lo ve todo y que su sangre, sudor y lágrimas de hoy se han convertido en testigos de que una ley limpia aún puede establecerse en esta tierra llena de polvo. Ante cientos de pares de ojos que los respetaban, María Belén y José Luis salieron del tribunal no como víctimas, no como sospechosos, sino como